el obelisco o museo a los héroes del 32, lo puede llamar el Museo de Sao Paulo o el Museo de Ibirapuera. Es un monumento funerario en homenaje a los héroes del año de 1932, quienes pelearon contra el gobierno de Getúlio Vargas en aras de restituir sus derechos constitucionales. Está ubicado frente al Parque Ibirapuera, solo separado por la avenida Pedro Álvarez Cabral, en la zona centro-sur del barrio Villa Mariana, aquí en la zona metropolitana de Sao Paulo. Este es nuestro próximo video. Bienvenidos todos. Entendamos el contexto histórico de este monumento a los héroes de 1932. En el año de 1930, Getúlio Cornélio Vargas da un golpe de Estado, deponiendo al presidente de la República Federativa do Brasil, Washington Luiz, que le faltaba escasos 22 días para entregar al poder a Júlio Preste, que era gobernador del estado de Sao Paulo y que le había ganado las elecciones presidenciales a Getúlio Vargas. Cuando Getúlio Vargas llega al poder en noviembre de 1930, él llega de forma dictatorial, le quita todo el presupuesto al estado de Sao Paulo, que no era cualquier cosa. El estado de Sao Paulo era el motor comercial de Brasil, a los varones del café. Le tira todo el dinero a lo que le corresponde como estado, le coloca un gobernador a su estilo que esté con él, y todas las garantías constitucionales del estado de Sao Paulo, así como otros estados restantes del país, fueron eliminadas. Lógicamente y naturalmente generó una gran insatisfacción a los pobladores de la ciudad de Sao Paulo, comenzando un 25 de enero del año de 1932, a propósito de la data de aniversario del estado de Sao Paulo, comienza a germir ese sentimiento regionalista del estado de Sao Paulo, que ya no tenía derechos constitucionales y tampoco tenía verba económica, tampoco tenía dinero. Y entonces comienzan ellos a manifestar ese 25 de enero del año de 1932 en la Plaza C. Ahí cerca de 100.000 personas se reunieron, comenzando así esa manifestación que no iba a parar, sino hasta meses después, que comienza una gran protesta frente a la sede del frente a la sede del Poder Popular, bastión que había nacido después de la Revolución de 1930, por supuesto, aliados al gobierno dictatorial de Getúlio Vargas. Una gran manifestación tomó el centro de Sao Paulo, específicamente cerca de la Plaza de la República, y al frente del Partido Popular, partido creado por simpatizantes a Getúlio Vargas, reciben a esa manifestación a fusiles, a balazos y a granadas. Gran centenares de heridos, 3 muertos en ese mismo lugar y 2 personas gravemente heridas. Específicamente, Drauzio, un niño de 14 años que murió 5 días después. De ahí en adelante, la revolución civil se tornó mucho peor. Martín, Miragaya, Camargo y Drauzio, los 4 jóvenes caídos este 23 de mayo de 1932, se tornaron símbolo de la revolución, y entonces la ciudad de Sao Paulo se prepara todavía más para el gran toque final, la revolución del 9 de julio de ese mismo año. Para eso empiezan a hacer una campaña de toda la gente de Sao Paulo que tuviera oro, lo donara. Campaña que se llamaba Dona Oro para Sao Paulo, para agarrar y tener provisiones y preparar la lucha armada del estado de Sao Paulo contra el estado como tal. El estado de Sao Paulo supuestamente tenía el permiso de Mato Grosso, todavía Mato Grosso era un solo estado, tenía el permiso también de Minas Gerais y Río Grande del Sur. Supuestamente
se le iban a adherir a la revolución. Lo que no ocurrió, porque el gobierno comenzó a decir que el estado de Sao Paulo quería separarse del país de Brasil. Por eso no tuvo apoyo de esos tres estados. Y él solo se preparó para la gran batalla final que comenzó el 9 de julio del año de 1932. Pedro de Toledo, quien era el interventor que había colocado Getúlio Vargas, se va ese mismo día a favor del estado de Sao Paulo, traicionando por supuesto a Getúlio Vargas, y comienza la guerra civil o cívico-militar ese 9 de julio. Fueron 87 días de guerra, sobre todo entre la frontera entre Minas Gerais, Sao Paulo y Río de Janeiro, que era la sede del poder. En ese entonces todavía Río de Janeiro era la capital de Brasil. Aquí en parte del centro de Sao Paulo era bombardeada por aviones, y casualmente ese que inventó los aviones, Santos Dumont, que estaba aquí en Santos, en el litoral paulista, se mata, se quita la vida, tal vez viendo cómo su invención, cómo sus aviones destruían al estado de Sao Paulo. Fueron 87 días de guerra indestructible para Sao Paulo. Pedro de Toledo se rinde, quien era lo que se conoce como el gobernador, se rinde el 2 de octubre. Y por supuesto, la ciudad de Sao Paulo no pudo con el gobierno, que era indestructible para él. Era como una guerra entre David y Goliat. Era imposible que un estado se enfrentase a todo un país, y por supuesto que perdió. Pero una cosa logró esa revolución constituyente, como después se conoció. Un año después, en el 1933, Getúlio Vargas abre mano, se pone más dócil y hace una constituyente para promulgar una constitución en el 1934. Por eso que se dice que estos héroes del 32 son los verdaderos héroes constitucionalistas, porque ellos lograron que Getúlio Cornelio Vargas diera una nueva constitución para el país, y por ende todos los estados tuvieran su gobernador que ellos quisieran. Este realmente fue el triunfo de estos patriotas. Vivirán poco para morir bien, morirán jóvenes para vivir siempre. Frase del periodista o jornalista doctor Antonio Benedicto Machado Corey. También es atribuida esa frase a Guillermo de Almeida, quien fue conocido como el poeta de la Revolución de 1932. Según el gobierno, hubo 934 muertos, pero contando los muertos del interior y realmente lo que fue 2.200 muertos que dejó esta revolución constitucionalista. Estamos dentro del obelisco de Ibirapuera, o el obelisco homenaje a los héroes del 32. En este momento les voy a mostrar los 5 nombres que yacen aquí sepultados de los jóvenes que fueron muertos ese 23 de mayo. Aquí está. Drauzio Marcondes de Souza, que tenía solo 14 años. Antonio Américo de Camargo. Porque murieron 3 esa noche del 23 de mayo,
5 días después murió Drauzio y 3 meses después murió el otro. Aquí están 800 tumbas y 3 capillas. Entre los enterrados que están aquí son ellos, entre muchos que combatieron ese 9 de julio de 1932. Como les dije, 800 tumbas yacen aquí dentro del obelisco de Ibirapuera y 3 capillas. No voy a hablar mucho por respeto a los héroes de 1932, los grandes paulitanos. Quiero que sepan que este obelisco fue inaugurado el 9 de julio del año de 1955 en homenaje a estas personas que yacen aquí. Los paulistanos deben sentirse orgullosos porque esta gente dieron su vida en pro de la Constitución y de los derechos de no solamente de los paulistanos, sino de todos los brasileños. Esto que sirva como un homenaje para todo aquel presidente que quiera gobernar de forma dictatorial. Sepan que el pueblo se va a levantar y esto que sirva como un gran ejemplo, no solamente para Brasil, sino para el mundo entero. A fin de cuentas, Getúlio Cornelio Vargas, la constitución que hizo en el 1934, la abolió en el 1937, 3 años después. Él se reelige ya con un voto, sigue siendo presidente, sigue haciendo, entre comillas, lo que él quiere, y solo fue echado del poder en el año 1945 a través de un golpe militar. Por supuesto, después volvió. No era nada fácil Getúlio Vargas. Si quieres saber quién es Getúlio Vargas, suscríbete a mi canal, búscate un video que dice de por qué Getúlio Vargas se da un disparo en el corazón. Menuda pelea tuvieron los paulitanos con Getúlio Vargas. No era cualquier cosa, no por mucho. Hasta ahora ha sido el presidente de Brasil con más tiempo en el poder, con un poco más de 18 años. Si te gustó el video, amigo, dale like, suscríbete, comparte. Vamos a hacer llegar este video a todas esas personas que gustan de historia como tú y como yo. Gracias por el apoyo.